Saludos amigos, les habla Lobo Capitalista y este es un nuevo Anarco Podcast. Hoy vamos a hablar de un libro muy interesante y de un personaje muy interesante, el escritor del libro. El libro en cuestión es ¿Cómo se perdió Venezuela? Y hoy vamos a hacer una especie de introducción, vamos a hablar del prólogo, de quién es el escritor, cuál es el contenido del libro y pues vamos a decir que de comienzo es un libro muy interesante, como ya lo he dicho, una verdadera píldora roja para entender el problema actual de Venezuela, para entender que Venezuela está perdida. Solamente se puede recuperar Venezuela si entendemos desde un principio que está perdida. Muy bien, ¿y quién es Robert Alonso? ¿Quién es el autor de este libro? Pues vamos a darle la oportunidad a él mismo porque él tiene en su blog escrito quién es él y se presenta de la siguiente forma. Dice: mi nombre es Robert Alonso, nací en Cuba a la edad de 11 años. Mi familia llegó a Venezuela bajo el estatus de asilo político. Fuera de los 8 años que viví estudiando en el exterior, Estados Unidos, Escocia y Alemania, he vivido toda mi vida adolescente y adulta en Venezuela, donde adquirí la nacionalidad. Me casé en Venezuela y allí nacieron mis 4 hijos venezolanos y un nieto, a quienes me siento responsable por legarle un país digno y libre. Desde la edad de 22 años, en 1972, me uní a la lucha frontal contra el castro-estalinismo internacional, participando activamente en diversos países del mundo, como Afganistán, Camboya, Vietnam, Angola, Granada, Chile, Nicaragua, entre otros. Pues con esta carta de presentación ya podemos ver que no estamos hablando de cualquier persona. Es interesantísimo y me parece aún más interesante que este señor sea poco conocido. Sin embargo, para quienes no lo conocen, rápidamente les puede llegar una pista de él, y es que este señor es hermano de María Conchita Alonso, una actriz popular venezolana, una actriz y cantante que ha tenido importantes papeles en Estados Unidos, en Hollywood, y que en los últimos años ha sido bastante popular por sus duras críticas al gobierno y también por sus opiniones bastante controvertidas acerca de la muerte de Chávez. Entonces es interesantísimo que muy poca gente conoce a Robert Alonso. En la descripción de este Anarco Podcast voy a dejar los links de su blog donde él tiene su presentación, esta presentación que acabo de leer, y donde tiene también el libro. Voy a dejar los links del libro para que lo puedan leer. Muy bien, ¿qué contiene el libro? Pues hoy vamos a hablar precisamente del prólogo, ¿ok? No voy a comentar todo el libro, vamos a hacer una especie de introducción. El libro cuenta con un prólogo, 21 capítulos, un epílogo sobre el autor y biografía del autor. Muy, muy interesante. Vamos a leer, por ejemplo, los títulos de algunos de los capítulos. Algo interesantísimo. Por ejemplo, la introducción. Luego de la introducción, en el capítulo 2 aparece ignorancia versus conchupancia. Debo decir que este libro está escrito en clave coloquial. ¿Ok? Es un libro muy venezolano, un lenguaje muy coloquial venezolano. Sin embargo, aunque está hecho en una clave coloquial, me parece un libro excelente para comprender la situación actual de Venezuela. Venezuela, señores, está perdida. Hay que entender eso. Para poder recuperarla hay que aceptar de que está perdida. Muy bien, como ya decía antes, el libro tiene 21 capítulos, un prólogo acerca del autor, un epílogo, y se centra, por ejemplo, vamos a comenzar leyendo el prólogo para saber en qué se centra, de qué se trata, cuál es el diagnóstico de cómo se perdió Venezuela. Por ejemplo, vamos a comenzar leyendo parte del prólogo que dice: este libro, ¿Cómo se perdió Venezuela?, lo comencé a escribir hace mucho tiempo, dice el autor, porque era evidente que Venezuela se había perdido hacía rato. Gracias
en gran parte a la traición de la gran mayoría de nuestros dirigentes de la oposición, quienes jamás y nunca debieron haber aceptado la batalla por Venezuela en el campo electoral, tomando en cuenta que en nuestro país jamás se llegaron a dar las condiciones necesarias para poder optar por esa vía, de cara a recuperar la libertad que hace mucho tiempo perdimos en Venezuela. Sobre todo, no debimos haber aceptado ir a este nuevo garabato comicial porque además de ser una consulta ilegal e inconstitucional, le daba la opción al régimen de rematarnos, como en efecto sucedió. Muy bien, en esta parte del prólogo lo que resalta es precisamente la traición de la mayoría de nuestros dirigentes de la oposición, y que jamás y nunca debieron haber aceptado la batalla por Venezuela en el campo electoral. Yo tengo que confesar que desde hace tiempo sigo a este señor, podría decir que desde hace 4 o 5 años, y al principio fue un shock, al principio fue, como quien dice, una píldora roja, y me costó entender gran parte de todo lo que decía. Sin embargo, pues he concluido de que esta es la opinión más objetiva acerca del problema venezolano, y este libro lo describe perfectamente. El señor Robert Alonso es poco conocido. Yo pienso precisamente que por su incorrección política, por ser una persona muy dura a la hora de escribir, y precisamente porque la verdad es dura y porque la verdad tiene generalmente pocos seguidores. Y en este libro, este señor denuncia con nombre y apellido a los principales dirigentes de la oposición que han traicionado al país. Precisamente el capítulo 2 se denomina Ignorancia versus Conchupancia. Como ya lo he dicho antes, en Venezuela, quienes pretenden un cambio político solamente pueden ser 2 tipos de personas: los ignorantes o ingenuos y los conchupantes o cómplices. No hay de otra. No hay de otra, porque cuando se comprende la magnitud del problema, se llega inevitablemente a esta conclusión. Y bueno, por ejemplo, continúa el libro con unas citas interesantísimas. Quien desee patria segura, que la conquiste. Quien no la conquiste, viva a látigo y destierro, oteado como las fieras, echado de un país a otro, encubriendo con la sonrisa limosnera ante el desdén de los hombres libres, la muerte del alma. José Martí. Esta cita, pues a todas las personas que estamos fuera del país, lejos de nuestra familia, nos da en un punto sensible. Debo aceptar que esta frase me muerde el corazón. Esta frase me muerde el corazón, porque quienes ansiamos la libertad no tenemos otra opción que de alguna manera luchar por ella. Y este libro también contiene el llamado manifiesto de la nueva lucha, es la propuesta. Muy bien, porque este señor no simplemente se queda en hacer una crítica y un diagnóstico, también nos ofrece una solución. Y el manifiesto de la nueva lucha es un manifiesto que me parece increíblemente acertado, un manifiesto que me parece realmente objetivo y realista, que no tiene nada que ver con la opción electoral y que tampoco tiene que ver con el enfrentamiento directo. Este señor es seguidor del conocido autor internacional Gene Sharp. Gene Sharp escribió un ensayo muy popular llamado De la dictadura a la democracia, que contiene una serie de pasos para derrocar cualquier tiranía en el mundo, de manera no violenta, de manera pacífica. Y uno de los puntos, tiene varios puntos. El manifiesto de la nueva lucha, propuesto por Robert Alonso,
tiene 15 puntos. Y bueno, como esto es una introducción, yo quiero, y voy a dejar los links, les digo nuevamente que voy a dejar el link en la descripción del video. Los 15 puntos, donde pueden conseguir el libro, está de manera gratuita en la red para que lo puedan leer. Más adelante vamos a seguir comentando el resto de los capítulos para hacer una especie de síntesis, una especie de resumen, pero siempre links en la descripción para que puedan leerlos. Entonces, el manifiesto de la nueva lucha contiene 15 puntos y de los cuales voy a leer algunos que me parecen muy importantes. Punto número 1. El único objetivo. El único objetivo de esta nueva lucha es erradicar del suelo patrio a los regímenes que nos han mancillado la libertad y los más elementales derechos consagrados en la humanidad. Y el punto número 4 dice características del enemigo. Y aquí quiero hacer un énfasis especial y quisiera que me escucharan atentamente. En el punto número 4, las características del enemigo, vamos a leer y quiero que presten mucha atención. Debemos comenzar por conocer y entender al enemigo como un ente apátrida y traidor que no conoce fronteras, que desconoce la piedad y que empleará todos los medios disponibles para justificar su único fin, mantener firme y eternamente el poder, en pro de su beneficio personal y el de unos pocos. Para el enemigo es mantener el poder o morir. No hay otra. Estamos hablando de una muerte física, ya no política. Hugo Chávez, por ejemplo, está consciente de que el día en que pierda el poder, perderá la vida física, porque no podrá mantener la seguridad que hoy le ofrece su régimen. Para el enemigo es seguir comiendo gallina so pena de morir arponeado. Ante tal contrincante no hay tregua, no hay posibilidades de entendimiento, de diálogo ni de esperanzas de eliminarlo por medio de vía electoral. A un enemigo así hay que sacarlo con fuego, el fuego de la sublevación cívica activa, generalizada y sostenida que desemboque irremediablemente en una insurrección militar. Como podemos leer aquí, como he dicho anteriormente, este libro está escrito en clave coloquial. Los venezolanos pues vamos a entenderlo perfectamente. Para aquellos que no lo entiendan, pues es parte del coloquio venezolano. Y este libro es muy ilustrativo porque nos enseña que el proceso venezolano no es ninguna novedad sobre la tierra. Es un proceso que se ha repetido antes en otros países. Es un experimento que se ha repetido antes en otros países y que ha sido brutalmente efectivo. Entonces, por ejemplo, en otros capítulos del libro, el autor habla de la experiencia de Nicaragua, la experiencia peruana, de los medios de comunicación, la propuesta de Gene Sharp. Gene Sharp, como ya lo he dicho antes, tiene un famoso ensayo llamado De la dictadura a la democracia, que básicamente nos indica que no podemos enfrentarnos en el mismo frente con todas nuestras fuerzas a un enemigo que es poderosísimamente fuerte en las armas. O sea, no podemos enfrentarnos con armas en un campo donde el enemigo nos lleva la mayor ventaja. Muy bien, si les ha gustado este video, por favor denle like y compártanlo. Es importante para mí porque esta va a ser una serie de videos en la que quiero hablar, desglosar todos los capítulos de este libro interesantísimo para que la mayoría de las personas pueda comprender la naturaleza real del problema venezolano. Nunca vamos a recuperar Venezuela si no entendemos de que está perdida, si no entendemos que no hay salida democrática, no hay salida electoral para Venezuela y de que, como el mismo autor lo dice en una parte importante del prólogo, prácticamente al inicio, dice: si uno tiene una muela infectada que requiere de extracción y va al dentista, este no le puede extraer la muela a menos que se elimine primero la infección. La muela representa al régimen de Castro en Venezuela y la infección representa a la oposición conchupante. O sea,
debemos entender que la oposición venezolana, la oposición visible, la oposición mediática que está actualmente en el país, no es oposición real, son conchupantes o, para quienes no entiendan esta palabra, son cómplices. Recuerden compartir, recuerden suscribirse para más de estos anarcopodcasts. Que tengan muy buenas tardes.